Empecemos a entrar en detalle. ¿Listo? ¿Les parece si empezamos con consultorio médico? Me encanta. Desde aquí sentaditos, porque les cuento pues que los micrófonos me quedaron en las curvas, entonces mejor No no te nos vas a volver a paremos. parar, exacto. Exactamente, aquí sentaditos. Pero miren, hay un nuevo concepto de definición de obesidad y eso quería compartirlo con ustedes porque usted puede ver una persona delgada en la calle. O sea, aquí la pregunta es, ¿ustedes consideran que Alex es obeso o no? No, yo no. 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 ¿Usted qué cree? ¿Usted cree Yo sí tengo un sobrepeso y bastante Pero grande. no obesidad, es que obesidad es una persona que la ve uno que le cuelga todo, mórbida, pues que no puede caminar. Para mí eso es un Exactamente. obeso. Pues no, estás equivocada, mi mante. Sí. Alex es una persona que se puede catalogar como una persona obesa. Cuando nosotros miramos Es que le veo el brazo flaco, la la pierna también. flaca, y eso me encanta para que todos los La televidentes lo cara. tengan en la cabeza. Sí, la cara está flaca, los brazos están flacos, las piernas están flacas, solo tiene un poquito de barriguita. Entonces, ¿cómo hacemos para hacer el diagnóstico entonces de obesidad? Claro, más difícil. Resulta que antes nosotros nos basábamos en una cosa que se llama índice de masa corporal. Sí. El índice de masa corporal era simplemente una relación entre el peso y la talla. Peso sobre talla al cuadrado, lo que resultaba de ese número, de ese valor. Entonces nos decía a nosotros, si era 20-25 es porque estaba normal. Por debajo de 20 era que pesaba menos de lo que debería pesar para su estatura. De 25 a 30 estábamos hablando de sobrepeso y por encima de 30 estábamos hablando de obesidad en sus diferentes grados. Grado 1, grado 2, grado 3. Resulta que ya no solamente nos estamos basando en el índice de masa corporal, porque muchos de los pacientes estaban quedando por fuera del diagnóstico de obesidad siendo obesos. Entonces, ¿qué es lo que estamos utilizando para el diagnóstico? El porcentaje de grasa corporal. Cuando una mujer tiene por encima del 35% en porcentaje de grasa corporal, se denomina ya una persona obesa. Y puede ser una persona que usted vea en la calle y esté delgada, flaca, pero que la mayoría de su peso o que el 35% de su peso se deba al porcentaje de grasa. Y en el caso de los hombres, por encima del 25%. Somos más estrictos porque los hombres generalmente tienen menos grasa que las mujeres, porque nosotros debemos tener más grasita para poder dar a luz. Entonces, los hombres por encima del 25% ya se consideran personas obesas. ¿Qué implicaciones tiene eso de la salud? Ya vamos a empezar entonces con las clasificaciones. Entonces, uno mide a ver cómo está la grasa en el corazón, la Es que esa medida es la grasa indirecta. la que no vemos, la grasa que está entre las vísceras, el corazón. Exactamente, mi Manti. Y la Entonces, más como nosotros peligrosa. no tenemos un examen para poder ver el corazón a ver si tiene grasa o no Ah. tiene grasa, pues o sí podríamos tenerlo a través de una resonancia, pero en fin, eso es una cosa muy dispendiosa, muy costosa para el sistema. Lo que hacemos es hacer medidas que son indirectas. ¿Cómo podemos hacer una medida indirecta? A través del perímetro abdominal. Si yo mido el perímetro abdominal y da por encima de 85, entonces estamos hablando que el porcentaje de grasa que tiene alrededor del corazón, específicamente del epicardio, entonces está elevada. Y eso nos habla de riesgo cardiovascular. Trajiste el metro. No, ni se te ocurra Pero- medirme, por pero Dios. como no lo trajiste, ¿Qué? Apagan yo- los televisores ahí Yo mismo los tengo también, televidentes. yo hubieras sabido, tengo en mi casa. Pero sería bueno, no, yo hace 1000 años no me mido la cintura, sería bueno saber, porque es que es un indicio, ¿no? Exactamente, pero no Entonces, solo ¿cómo se mide Marce? Vamos a a decirle los través del televidentes. ombligo. O sea, yo cojo o sea, el ombligo y me la pongo encima del ombligo. Exacto, por todo el ombligo tú marcas. Si está por encima de 85, estamos hablando de riesgo cardiovascular. Eso depende también entre si es una mujer o eso es un hombre, pero por eso les pedimos que vayan y consulten donde el médico para que hagan la historia clínica 85 completa. para mujeres. No, Para ambos. 85 para Para hombres, ambos. sí. Dejémoslo en 90, por encima de 90 para ambos sexos estamos hablando de aumento de grasa alrededor del corazón. Listo, la pregunta mía es, Perdón. pero de todas Ah, bueno. maneras también me imagino que influye mucho la estatura de la persona. No es lo mismo que mi barriguita mida 85 Y como la trata con cariño. 1,67 a que si yo midiera 1,80 y midiera 85. No, Yo he visto la hombres de estatura 2 no metros tiene barrigones. absolutamente nada que ver con el perímetro abdominal. El perímetro abdominal es una medida que se desliga por completo de la estatura, Alex. Entonces, para todas las personas, tú puedes medir 1,95, puedes medir 1,60, pero tu perímetro abdominal no puedes estar por encima de 90 Bueno, centímetros. espérenme acá. Sebastián Vázquez dice, Alex, saludos. Tu Sebastián amigo. Vázquez, pasamos delicioso el fin de semana. Que ya cuente qué fue lo que hizo el fin de semana. Gladys Elena Villegas dice, hola, qué rico tenerlos junticos. Ana Beatriz Barrera dice, saludos, me gusta mucho este programa por la variedad. Lina Marcela dice, me encanta el programa, felicitaciones desde Sonsón, un abrazo, son hermosos. Concep Montenegro dice, desde Pasto, un abrazo, excelente programa. Alba Herrera nos está viendo y Ana Aristizábal dice, Marcela, ¿cómo se determina el grado de masa corporal? De grasa.
Entonces, hay varias estrategias para medirlo. Lo más seguro es a través de un impedanciómetro que yo les he traído el equipo, los he Sí. montado acá. A través de ese equipo uno puede determinar, pues, es lo que más costo efectivo puede llegar a ser, porque hay equipos que son muy costosos y que se utilizan para pacientes en cuidados intensivos, en fin. Pero generalmente a través de una impedanciometría nosotros podemos determinar cuál es el porcentaje de músculo, cuál es el porcentaje de grasa, y existen otras tablas que nosotros podemos medir a través de estas medidas indirectas, a través del peso, de la talla, del perímetro abdominal. Hacemos una ecuación y eso nos puede dar un aproximado del porcentaje de grasa corporal. Oiga lo que dice Alba Lady Álvarez, 94 es mi medida. 94, estamos hablando, Alba, que tienes riesgo cardiovascular elevado. ¿Por qué? Porque ese aumento en el perímetro abdominal indica que ya hay grasa alrededor del corazón. Todos Pero ¿qué vamos a llegar a pasa? medirnos Mire, ahorita en la todos casa. son ¿Qué? los Por órganos. favor. Exactamente, son todos los órganos los que se van llenando de grasa y lo que implica entonces riesgo cardiovascular. ¿Qué pasa entonces cuando el hígado se rodea de grasa? Estamos hablando de un hígado graso, ¿cierto? Sí lo han escuchado por Sí, ahí. que aquí claro. inclusive lo hablamos. Cuando el páncreas infiltra con grasa, entonces deja de producir la insulina que necesita producir. Cuando los riñones se infiltran de grasa, entonces también dejan de funcionar de la forma en que tiene que funcionar. Entonces esa grasa, maldinga grasa, que empieza a infiltrar los órganos, empieza a hacer que se inflamen y que funcionen de una manera equivocada o que funcionen de una manera ¿Qué puede más tomar uno reducida. para eso? Porque es que aquí nos has dicho que eso es pendejada tomar agua, digamos que De caliente limón, con limón. bicarbonato. O sea, exactamente. Mira, aquí hay que dejar algo muy claro. El paciente obeso es un paciente enfermo. Es un paciente tan enfermo como el paciente diabético, como el paciente hipertenso, como el paciente que tiene epilepsia. Son enfermedades que son crónicas. La obesidad es una enfermedad crónica y como tal debe manejarse. Entonces es que a usted le mandan cuando tiene hipertensión agüita con limón por la mañana para que baje y cierre el pico y haga ejercicio. Eso no, hay que pensar en ciertos tratamientos medicamentosos y en ciertos manejos interdisciplinarios donde no solamente es el médico nutriólogo quien maneja, sino también el endocrinólogo, sino también el psiquiatra, porque un psiquiatra es fundamental dentro de este proceso porque no hay nada que se relacione más con la alimentación que las emociones. Entonces hay que mantener un equipo interdisciplinario para manejar esta enfermedad, porque es que esta enfermedad es la base de muchas otras enfermedades que desangran el sistema de salud, porque es que todo lo que viene de ahí son complicaciones. Marcela, yo no sé qué tan cierto, pero me hicieron el comentario inclusive no hace mucho, que ya como que en las EPS, paciente que no siga al pie de la letra las recomendaciones como bajar de peso, como que si continúa en la misma línea, digamos que de desjuicio, el sistema de salud ya no le va a proporcionar los medicamentos ni para lo uno, ni para lo otro, ni para la presión. Mejor dicho, o sea, cuando ven que el paciente de pronto no está poniendo de su parte, como que ya es como que lo van a frenar. Eso es absolutamente falso. ¿Por qué? Incluso ese fin de semana en el Congreso lo hablábamos y es que piensan que la obesidad simplemente se maneja con, ay, tranquilo, pero porque está... O sea, la obesidad, el diagnóstico de obesidad se relaciona con que la persona es una floja, que come lo que no tiene que comer, que no hace ejercicio y que es algo de voluntad. Pero en realidad la obesidad es una enfermedad metabólica, es una enfermedad donde hay ciertas hormonas y ciertas sustancias que te incitan o que te llevan a comer en exceso. Entonces no es algo de fuerza de voluntad. La gente cree que la obesidad es una Conciencia. enfermedad solamente de fuerza de voluntad y eso no es así. La voluntad se pierde, es la conciencia, o sea, estoy enfermo o me voy a enfermar y saber qué va a pasar después de eso, pero Pero voluntad ni se siquiera es pierde. eso, es como, o sea, el mandar a una persona obesa a que se haga el tratamiento solito en la casa es como mandar a una persona hipertensa sin tratamiento para bajarle la presión y que le diga, tranquila bobita, cada vez que se te suba la presión, medita que eso te baja la presión. Eso no es así. Ah, sí, claro. O sea, hay cosas que son químicas del organismo que te llevan. Hay una cantidad de hormonas que funcionan en la sensación de apetito y cuando una persona obesa pierde peso, esas hormonas se enloquecen y trabajan para que enloquecen. tú no pierdas peso. Claro. O sea, te generan mayor apetito, te generan mayor ansiedad. Es que luchar contra Le el cuerpo. generan estrés, además. Luchar contra la naturaleza del cuerpo. Exactamente. Entonces hay que entender que la obesidad es una enfermedad. Es una Marce. enfermedad como cualquier otra. Es una enfermedad crónica que requiere tratamiento interdisciplinario para su manejo. ¿Dónde me deja lo que yo viví la primera semana? Es una mujer que me encanta el dulce y obviamente trato de que dentro de mis días de semana, los días hábiles, por decirlo así, sea como con cosas que son endulzadas con stevia, pero a mí me hace, o sea, el cuerpo me pedía dulce y esa semana empezar sin dulce y llegar al domingo era como una ansiedad, o sea, el cuerpo mismo no te ayuda y se resiste y te lo pide.
Entonces uno dice, ¿es la mente, es el cuerpo? ¿Qué pasa ahí? ¿Es la conjugación de los dos? Es todo, porque es que además cuando tú empiezas a consumir cosas como el azúcar y el azúcar refinado, se ha demostrado cuando a ti te hacen una tomografía, después de haber consumido azúcar, se ve que se estimulan los mismos receptores que se estimulan al consumo de cocaína. O sea, se ha demostrado que el azúcar puede generar adicción. Entonces una persona que deja de tope el azúcar, como te pasó a ti, puede pasar por un síndrome de abstinencia, muy maluco. sudoración, taquicardia, ansiedad, y eso es normal. O sea, es normal porque te estás desintoxicando de una sustancia que puede ser que está haciendo daño en tu cuerpo. Entonces, cuando uno hace ese tratamiento solito, pues se frustra, pierde como el impulso y termina al final siempre comiéndose el pedazo de dulce, que es lo que no necesita. Claro, Bueno. obviamente termina lo mismo. Mira, Alba Herrera dice, mi porcentaje de grasa es de 32 y mi IMC, índice de masa corporal, es de 23, peso 52. Mira, entonces, esa persona por índice de masa corporal tiene un índice de masa corporal normal, pero el porcentaje de grasa ya nos está hablando de un sobrepeso, de un riesgo, no de obesidad aún, pero sí nos está hablando de un riesgo. Hay que empezar a medir otras cosas. En el caso, por ejemplo, de Alex, él en esos días muy juicioso me trajo los exámenes y había ya una prediabetes. ¿Qué es eso? Una intolerancia a los carbohidratos. Su cuerpo no produce la suficiente insulina como para metabolizar los carbohidratos que se está tomando y ya hay un daño en el páncreas, o sea, ya hay grasa infiltrando el páncreas y eso lo que está haciendo es la disminución de la liberación de insulina. Por eso hay intolerancia a los carbohidratos. Debe de estar en 100 y la tengo en 109. Exactamente, tiene que estar por debajo de 100, ojalá por debajo de 90. O sea, es Está en el normal que límite. esté entre 60 y 90. Entre 90 y 100 ya, por encima de 100 estábamos hablando de una intolerancia a los carbohidratos, ¿cierto? Hasta 135, que ya por encima de 135, una glicemia en ayunas, habla de diabetes. Bueno, y tengo otra pregunta, porque de todas maneras para el que tiene plata, pues dirá que todo lo soluciona con un bypass gástrico, que lo soluciona que mandándose a recortar el estómago, que Sí. mandándose a hacer Ponerse el lipos, que balón, una cosa, exactamente, adentro. el valor. Entonces, ¿qué pasa cuando una persona quiere combatir la obesidad con este tipo de procedimientos? Pero es que dicen que así como rebajan, igual Bueno, vuelven y suben de Yo he peso. visto muchos que engordan. Miren, el bypass, el sleeve, el balón gástrico, todos estos procedimientos quirúrgicos tienen indicaciones muy precisas y muy claras, pero también tienen unas consecuencias grandes. Entonces, yo creo que no dejan de ser una opción para pacientes muy específicos, pero también hay que perder, nosotros sobre todo en Latinoamérica tenemos un imaginario de que todo tiene que ser fácil. Entonces, si yo no pierdo peso fácil, si yo no pierdo peso de aquí a mañana, entonces me frustro y empiezo otra vez a subir. Entonces hay que entender que la persona que es obesa y la persona que tiene un trastorno de la alimentación relacionado con los alimentos es una persona que tiene que tener un manejo a largo plazo, interdisciplinario, porque te pueden hacer el bypass y a los 2 años puedes volver a ganar el peso que perdiste, porque te operaron del estómago, pero no te operaron de la cabeza. Entonces, sigues teniendo una relación equivocada con los alimentos y eso al final te terminará llevando a aumentar otra vez de peso. Imagínense. Porque es que uno ve personas que uno dice que se operó, que se hizo lo uno y que se hizo lo otro, y uno dice, pero por Dios, ¿en qué momento volvió otra vez a subir de peso? O sea, es increíble. Y le echan la culpa a los masajes, a los posoperatorios y demás. Vea, aquí no hay nada científicamente. Hay 3 medicamentos para el manejo de la obesidad aprobados en Colombia. ¿Se acuerdan de la sibutramina? Esa la descontinuaron. Sí, esa eso sigue era siendo, horrible. esa se sigue utilizando en Brasil. En Brasil siguen utilizando la sibutramina como medicamento para manejo de la obesidad, pero nosotros en nuestro país lo tenemos descontinuado. En Europa y en Estados Unidos también está descontinuado. O sea, si usted quiere tomar sibutramina, le toca irse para Brasil. Pero además de eso, pues porque obviamente la descontinuaron por el riesgo cardiovascular, personas que son hipertensas o que tienen antecedentes Ah, coronarios taquicardia no inmediata. pueden consumirla. Pero además de eso, en ese momento hay 3 medicamentos que se aprueban para la pérdida de peso y algunos tienen efectos secundarios. Por ejemplo, la pastilla, la que se toma, produce una cosa que se llama esteatorrea. Entonces el paciente hace popó y no se da cuenta. Entonces, ¿Cómo? va por la calle, Incontinencia. poposeado, sí, y no o sea, se da cuenta. o sea, porque cualquier pierden el cosa, control de esfínteres. sí, grasa que comes, grasa que sale y, o sea, y genera mucha incapacidad. Entonces, tú estás en una reunión y te comes, no sé, una chocolatina que te dieron, un pastel de arequipe que te dieron y puedes salir poposeado de la reunión. Entonces, obviamente, eso genera una cantidad de dificultades, se tiene que dar en ciertos pacientes con ciertas indicaciones muy claras y muy precisas, pero, y los otros 2 medicamentos son medicamentos que son muy costosos, pero que funcionan y que
si el médico tratante los justifica, puede que incluso el sistema de salud los avale o los entregue. ¿Sabes por qué? Porque es que un paciente que se maneja de obesidad y se tiene éxito en el tratamiento es un paciente que va a ser menos enfermo y que va a tener menos intervenciones médicas en el futuro. Es un paciente que no va a ser hipertenso, que no va a ser diabético, que no le va a dar un infarto, que no le va a dar un derrame. Entonces, al final, esforzarse en el manejo de la obesidad tiene incluso una ganancia económica para el sistema, pues si lo vemos en términos de dinero. Claro, obviamente, porque va a ser Un paciente más sano. menos frecuente la consulta. Claro, Exactamente. obviamente entre más sanos, obviamente la EPS descansa, pero es que si tenemos tantos problemas y obviamente que ahora lo que está de moda es que le dio un infarto o le dio el preinfarto, aunque dicen que el preinfarto no existe, o sea, es infarto. Exactamente. Y La angina todo- de pecho, o sea, el preinfarto es lo que se conoce como angina de pecho, que todavía puede controlarse poniéndose algunos stents, algunas cosas, pero definitivamente hay que disminuir el riesgo de esto Sí. porque ya hay un daño estructural en las coronarias, que son las arterias que le llevan el riego sanguíneo al corazón, entonces hay que evitar que lleguemos a ese punto. ¿Cómo lo hacemos? Disminuyendo la tasa de obesidad, haciendo un buen manejo del paciente obeso antes de Marce, que presente las Y yo le digo una consecuencias. cosa, eso es que las dietas son horribles, eso es mentiras. Yo hice la mía bien juiciosa y uno come rico. Entonces, ¿cuál es la recomendación para los televidentes? O sea, no se alejen ni crean que es que ir a aguantar hambre, es simplemente traer más a su vida los alimentos que les ayuden y obviamente negociar, porque hay cosas que se pueden dejar, me imagino que cada cierto tiempo. Pero el Exactamente. problema es el día a día comiendo chatarra, comiendo chucherías. Ahí Así donde es. viene el Yo me problema. quedo aterrado viendo este programa y voy a decir el nombre. Kilos mortales. O sea, ¿cómo una persona llega a pesar 300 kilos? De la misma forma que un paciente llega a pesar 90 y después 95 y después 100, ese paciente no nació pesando 300 kilos. Ese paciente llegó al mundo con un peso normal, pero las condiciones que ha tenido en su vida y su enfermedad es tan grave que no ha llegado a los 90 kilos, sino que llegó a los 300. Pero una persona no debería llegar tampoco a los 90, ni debería llegar a los 95, ni debería llegar a los 100, así como tampoco debería llegar a los 300. Pero hay que sacarnos esa percepción de que el paciente obeso es un paciente perezoso, que seguramente tiene eso porque come a deshoras, porque no come lo que no debe, porque no hace ejercicio. Hay que entender que el paciente obeso es un paciente enfermo, tan enfermo como cualquier otra persona que necesita ayuda médica. Por eso, les recomiendo que si tienen alguna de estas dificultades, tienen más dudas, más preguntas, nos podemos encontrar en el consultorio. En este momento aparecerá el teléfono, el número telefónico es 312-644-8252, le repito, 312-644-8252. A través de ese WhatsApp pueden pedir su cita para que nos encontremos en el consultorio y podamos solucionar todas las dudas que tienen. Hacemos la impedanciometría, medamos el porcentaje de grasa corporal y obviamente pues hagamos las recomendaciones que se requieren para poder obtener el peso adecuado y un estado de salud adecuado. También a través de mi Instagram me pueden seguir @Marcela_Escobar_ME. Y ahí pues estoy constantemente montándoles videos, recomendaciones, recetas para que estén muy pendientes y hagamos un chip en ese cambio. Y el asunto, del Marcela, estilo. es que ustedes que tienen niños pequeñitos, la gente se llena de orgullo diciendo que el niño como está de gordito, que el niño como está de alentado, que mírelo pues como está de macancán el muchachito, o la muchachita como está de rozagante, de divina, pero es que si no cuidamos al muchachito de hoy, ¿qué esperanzas vamos a tener con el adulto de mañana? Por Eso Dios, es no. cierto. O sea, los hábitos alimenticios se tienen que coger desde pequeños, eso no se puede cambiar de la noche a la mañana. Así es, hay que poner mucho cuidado en nuestros niños, que son el obeso del mañana. Un niño obeso, Claro. el niño obeso del presente es el adulto obeso del mañana. Y Así eso es. genera ¿Y un niño muchos rebaja fácil? sufrimientos. ¿O son constituciones? Más que el niño que rebaje fácil, la consulta para el niño tiene que ser con los papás, porque el niño no obtiene la comida él solito. O sea, tú como adulto vas y compras la comida, pero si el niño es obeso es porque le están dando la comida para que sea obeso. Entonces, más que la consulta para el niño, es para la familia, porque los cambios deben empezar desde ahí. Claro, total. Bueno, Así es.